Jeffrey Epstein era un actor geopolítico de importancia. Ya de eso no puede quedar duda. En su cartera de conocidos estaba el que fuera el primer ministro y ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak. Recibía supuestamente regalos de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Sus vínculos con la familia real de Inglaterra a través del príncipe Andrés son bien conocidos. Y estuvo en contacto hasta el día antes de su captura con el asesor económico de Barack Obama, Larry Summers. Visitó la Casa Blanca de Bill Clinton en numerosas ocasiones, ofreciendo su avión privado al expresidente de Estados Unidos. Y por supuesto, también fue un gran amigo de Donald Trump hasta que hubo una ruptura a mediados de los 2000. No es que se codiaba con los poderosos, es que era solicitado en las esferas del poder a nivel de la jefatura de estados. Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 2 de diciembre de 2025 y mientras nos damos cuenta de todas estas cosas que les comenté al comienzo, que es básicamente de lo que son capaces las élites políticas y financieras, no debe extrañar que la prestigiosa Sociedad de Debate de Oxford Union concluyera que Israel es una mayor amenaza a la paz en Oriente Medio que Irán. Es decir, hay una especie de divorcio de la generación actual con la sabiduría convencional de años pasados. Esto no se podría ni haber pensado hace 10, 15 años. Y lo otro que voy a tratar en este episodio, el número 20, es que la inteligencia artificial se está desarrollando sin control social ni control democrático. Y eso es lo que puede generar que todo se salga de control. Es decir, que los humanos ya no controlemos a las máquinas. Y por otro lado, que haya una excesiva concentración de esta tecnología que tiene toda la pinta que va a quitar empleos a destajo y generar desigualdades a lo interno en los países, pero también entre países. Y bueno, y si no, como poco cambiará para siempre la forma en que pensamos en que deberíamos trabajar y aportar valor. Todas estas cosas, pues, las voy a ir hilando porque creo que tienen puntos en común y cosas que ver en cuanto al hilo narrativo que las conecta. Empezamos. Quiero empezar este bloque eludiendo las informaciones que ha presentado el patrimonio del ya fallecido Jeffrey Epstein, que incluye una trova de correos con varias figuras de renombre y en las que hay la afirmación de que Donald Trump estaba al tanto de las actividades de Jeffrey Epstein. Esto puede contradecirse de alguna manera con las afirmaciones de una de las principales víctimas de Epstein, como era Virginia Giuffre, y ella dice que Trump no hizo nada inmoral e ilegal en su contra. También está, por ejemplo, el abogado de 60 víctimas de Epstein, y él dijo en su momento que Trump había ayudado con información valiosa en su momento. Este abogado, llamado Brad Edwards, dijo que estaba sorprendido de que Donald Trump calificara la lista Epstein o el caso Epstein como un engaño perpetrado por los demócratas. También recientemente hubo una filtración de emails hackeados a Ehud Barak. Y esto es un grupo de hackeo vinculado a Irán. O sea, eso hay que añadirlo así como que, para que se vea quién tiene el interés de que se muestre esto, el interés político. Y habiendo sido verificados estos correos, pues muestran la realidad de un Ehud Barak, que recuerden, antiguo primer ministro de Israel, antiguo ministro de Defensa de Israel, y Epstein como socios a la hora de lograr acuerdos de seguridad entre estados con Israel. Por ejemplo, Costa de Marfil y Mongolia lograron acuerdos de seguridad con Israel y luego se empezó a vender el arsenal de armas cibernéticas que ya estaban surgiendo por aquel entonces en Israel, en la Unidad 81 de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se dedica justamente a todo lo relacionado con ciberseguridad y capacidades ofensivas cibernéticas. Entonces este es un episodio que
bueno, más allá de lo que sabemos de los crímenes del tráfico de personas de Jeffrey Epstein, lo vamos a dedicar a todo ese portafolio de amistades, de contactos que tenía Jeffrey Epstein, para ver, o sea, para entender por qué él pudo operar durante tanto tiempo, por qué en el año 2008 se le da una sentencia que es el colmo de la suavidad y del trato a este tipo de crímenes, así como también ver la influencia que tenía en los mundos de élites políticas, financieras y hoy en día también tecnológicas. Bueno, la verdad es que había mucha expectativa en ver si era cierto que la segunda administración de Trump verdaderamente sería transparente en el asunto, como de alguna forma se llegó a prometer en campaña. Después de todo, bueno, la gente podría mostrar cierto escepticismo porque Trump y Epstein tenían fotos juntos y hasta hay un video en el que se los ve contentos en una fiesta. Todo esto, bueno, se llegó, o sea, había ciertas esperanzas, pero se acabó cuando Trump le dijo en aquella ocasión a la prensa, hace ya unos meses, regañándola, o sea, y diciéndole, en verdad hay gente que todavía pregunta por el caso Epstein, cosa que básicamente minimiza este caso y sus crímenes, y fue el pistoletazo de salida a la nueva postura que tendría la administración de Trump. Entonces vamos a escuchar este audio y seguimos comentando. Alex Costa, he allegedly said that he did work for an intelligence agency. So could you resolve whether or not he did? And also, could you say why there was a minute missing from the jailhouse tape on the night of the Saturday? Yeah, sure. If Hey, I Pam, could... could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Entonces, en este audio que les presento, bueno, ante una pregunta sobre Jeffrey Epstein, sobre si era un agente de las agencias de inteligencia, también le preguntan por ese primer video que, bueno, tenía ciertas inconsistencias en el día en que Jeffrey Epstein supuestamente se suicidó. Bueno, la respuesta de Trump es, bueno, una supuesta indignación de que sí hay, porque siguen hablando de este criminal, a ver, la palabra que usa es creep, pero no encuentro la forma de traducirla, pues, pero sí, este acosador, este indeseable y con tantas cosas que hay en este momento, que sí, bueno, que había muchas cosas en la agenda y que Jeffrey Epstein no podía estar por encima de esas cosas en la agenda. Y la verdad es que sienta un poco, o sea, porque la pregunta va dirigida a la fiscal general, Pam Bondi, y él interviene, dice lo que dice, se indigna, dice, ay, que si Jeffrey Epstein esto o aquello, porque siguen preguntando por él. Y de alguna forma como que pone su sello de aprobación o básicamente lo que va a guiar lo que tiene que ser la postura de la administración de Trump. Y luego agarra y le dice a Pam Bondi, bueno, si quieres te dejo a que respondas esa pregunta, aunque bueno, ya estoy un poco como, bueno, molesto de que se siga con estas líneas de preguntas. Entonces, bueno, lo que responde Pam Bondi es lo que sigue a continuación. Sure. First, to back up on that, in February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I was asked a question about the client list, and my response was,
it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Also, to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. To him being an agent, I have no knowledge about that. We can get back to you on that. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively the video was not conclusive, but the evidence prior to it was showing he committed suicide. En este audio lo que se puede escuchar es a Pam Bondi básicamente adoptando una postura que apoya la actitud de Donald Trump. Es decir, aquí no hay nada que ver. Primero, Pam Bondi se refiere a, una cosa que ella dijo en una entrevista con Fox News que decía, sí, los archivos están en mi escritorio pendientes de ser revisados. Y aquí ella básicamente lo echa eso para atrás y dice, no, es que me refería a un cúmulo de archivos que estaban pendientes de revisión, que incluyen los de John Kennedy y Martin Luther King, en lo que se sabe sobre la muerte de ambos, en los asesinatos de ambos. Entonces ella básicamente dice, es que yo no prometí eso, básicamente, cuando la verdad es que se había hecho parecía una promesa tangible. Y luego también se refiere al video de los últimos momentos con vida de Jeffrey Epstein, que le falta un minuto y ella dice que mira, sí, falta un minuto, pero todo lo que hay anterior a eso demuestra la tesis de que se suicidó. Por último, ella también habla de unos supuestos videos que podría tener Jeffrey Epstein en su posesión. Dice que esos son videos descargados. Y hay que decir, hacer hincapié en esto, pues que ella dice que son descargados, no de producción propia. Así que ella dice, mira, no van a salir a la luz del día porque, como no los hizo Epstein, ahí no hay nada de interés público, sino que son aberraciones que no tienen ningún tipo de interés para el público en general. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que ya de hace algunos meses se iba a plantear esta pelea para liberar todo lo que se pueda sobre Jeffrey Epstein, y eso conllevó a que se peleara, por ejemplo, Donald Trump con dos de sus representantes en la Cámara de Representantes, como son Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene. Ellos sí fueron la nota discordante y empujaron para que se pudiera publicar la lista, por así decirlo, los archivos de Epstein. Donald Trump al final tuvo que ceder y dijo, publíquenla, pues, pero el problema de todo esto es ya que ya se empieza a ver que hay una especie de nervios en las altas esferas del poder que no se quiere dar la información, la transparencia, y esto pareciera ser un asunto de que hay que proteger ciertos activos relacionados con la seguridad nacional o intereses económicos, financieros y un largo etcétera. Entonces, cuando vemos todas estas cosas que dice Trump, que su campaña había hecho guiños de liberar toda esta información y luego se echa para atrás, cuando es un caso tan... el crimen es tan espantoso, pues hay que hablar también de la influencia que tenía Epstein, porque sí, lo importante del caso es el crimen, pero hay que ver también su portafolio de contactos y amistades de los cuales él se apalancaba muy efectivamente. Y sobre eso hay que hablar porque, como ya dije, Epstein estaba en las esferas del poder, pero a nivel de jefatura de Estado. Entonces hay que preguntarse, oye, ¿quiénes son los que nos gobiernan? Y creo que aquí es donde la cosa se puede poner bastante... un poco
espantosa, pero bueno, donde hay bastante historia. Jeffrey Epstein en primer lugar se alió con el primer ministro de Israel, Ehud Barak, cuando este estaba por dejar el puesto de ministro de Defensa. La oportunidad de beneficiarse económicamente era obvia y por eso Barak recurrió a Epstein. Y con Epstein hay que decir que nada era gratuito, todo tenía un fin, los miles de millones que manejaba, el tráfico sexual, sus conexiones con personas de altísimo nivel, todo parecía estar encaminado, todo podía ser utilizado para apalancarse. Y eso también parecía tener un fin concreto, unos objetivos que parecían estar alineados con aquellos objetivos de los aparatos de seguridad nacional de varios países, entre ellos Estados Unidos, Israel y Reino Unido, entre otros. No es un tipo que vaya a aparecer como empleado de alguna agencia de inteligencia porque haya cotizado la seguridad social, para nada. Es como si fuese un mercenario, un tipo a sueldo para distintos tipos de intereses y mucha gente recurría a él. Los más poderosos siendo las mencionadas agencias, pero también resultaba útil para personas de las finanzas de alto nivel, académicos y demás. Bueno, Jeffrey Epstein fue crucial para construir un imperio de armas cibernéticas conectando a Ehud Barak con Ariane de Rothschild para recibir financiación y hacer fondos de los cuales pudiera disponer este nuevo venture que estaban haciendo. Esto es lo que ha reportado recientemente el medio Dropsite News, que está en Substack y que recomiendo mucho que lo sigan. Les dejaré un enlace como siempre hago. Bueno, el medio se vale de una serie de emails hackeados y verificados como auténticos de Ehud Barak hablando con Jeffrey Epstein. Quienes hackearon el grupo Handala son una organización de hackeo pro-Palestina que se especializa en tener como blanco el Estado de Israel y que supuestamente está respaldada por Irán. Todo se ha dicho. Pero Dropsite News se encargó de verificar de que esto fuera auténtico y una vez fue publicado y curado por Distributed Denial of Secrets, una organización similar a Wikileaks, dedicada a publicar filtraciones y secretos de Estado de interés para la ciudadanía. Bueno, dentro de ese imperio de armas cibernéticas hay una que se llama Carbine, que cuando fue fundada por Epstein y Barak se llamaba Reporty Homeland Security. Es una empresa que se dedica a apoyar la respuesta a emergencias a través de sistemas de nueva generación para que se pueda dar el lugar preciso de lo que ocurre. O a lo mejor aportar medios enriquecidos de lo que está pasando. Esto es un ejemplo de software de vigilancia que está vinculado a Jeffrey Epstein y a Ehud Barak y además con el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es algo más benigno. Más siniestro es la idea de convertir todos los artilugios y las herramientas que usa el Estado de Israel para controlar, monitorizar y oprimir a los palestinos en un commodity y en una industria estratégica para exportar al mundo. Esto se hizo en el año 2013, 5 años después de que fuera probado Jeffrey Epstein culpable de delitos de tráfico sexual y de que fuera un criminal obligado a estar registrado como tal cada vez que se mudara en Estados Unidos. Otro de los grandes productos desarrollados por esta industria de ciberataques en Israel o ciberofensiva es el software Pegasus, que es para hackear y que en España se conoce bastante porque se supone que hubo un caso de hackeo a varios funcionarios, altos funcionarios del gobierno de España, incluyendo ministros. Pero bueno, el caso es que se está aprovechando una población cautiva como ratas de laboratorios para luego vender un estado de vigilancia por el mundo. ¿Y quién se encarga de ser el representante de ventas, el comercial de toda esa infraestructura de vigilancia? Uno de los traficantes sexuales más prolíficos de la historia. También hay que recordar que Jeffrey Epstein fue descrito como alguien que pertenece a la inteligencia. Esto fue reportado por la periodista Vicky Ward para Vanity Fair y lo recuerda en un artículo de The Daily Beast que también les voy a dejar enlazado. Hay que aclarar, esto lo escuchó una fuente de Vicky Ward y la frase se la atribuye a Alexander Acosta,
quien iba a ser secretario de Trabajo en la primera administración de Trump y tuvo que responder muchas preguntas porque él fue el fiscal de Florida quien estuvo en ese juicio a Epstein y que se saldó con una condena sumamente suave, pero muy amable, muy amistoso, y que obligaba a Jeffrey Epstein a registrarse como criminal sexual. Esto por allá en 2008. Pero Epstein pasó a estar en una prisión de baja seguridad, podía pasar 12 horas al día fuera y obligaba a sus custodios a ser como conserjes, a estar vestidos de traje para recibir visitas de negocio. Aquí hay tanta complicidad que es difícil ver cómo tantas personas no sabían. Más bien, tenía que haber una especie de código de silencio. Como este acuerdo se hizo a espaldas de las víctimas, muchos presumen ilegalidad en este asunto. Por ejemplo, la cómplice de Epstein, que se llamaba Ghislaine Maxwell, alega que ese acuerdo al que se llegó en 2008 la protegía a ella de cualquier exposición ilegal. Acuerdo, nuevamente, que se hace a espaldas de las numerosas víctimas, lo cual lo hace ilegal en la ley de Estados Unidos. La dupla Epstein-Barak también fue clave para negociar un acuerdo de seguridad con Mongolia. De acuerdo a la trova de correos filtrada por Handala y luego analizada por Dropsite News, Barak estaba interesado en formas de apalancar su prestigio, acceso y contactos para facturar. Epstein lo ayudó, aunque desde la distancia y en las sombras, para obtener ese acuerdo, para que las firmas que incubaban entre los dos llegaran a Mongolia. Pero más allá de todo eso, el acuerdo luego se convirtió en un acuerdo de seguridad entre dos estados. En abril de 2013, Barak visitó Mongolia para abrir ese mercado a la industria armamentística israelí y ver si se podía dar entrada a algunos de sus clientes de su negocio de consultoría. Antes del viaje, Ehud Barak pautó reuniones con Epstein para hacer una especie de descripción general del viaje y sus objetivos. Esa visita a Mongolia coincidió, y hay que ver la ironía de esto, con la de Terje Rod Larsen, un diplomático veterano que es o era el presidente del International Peace Institute, un think tank dedicado a la diplomacia multilateral. También fue sumamente clave, fíjense, para mediar los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización de Liberación Palestina en un momento en que Ehud Barak lideraba las fuerzas de defensa de Israel. Rod Larsen tenía también una relación con Epstein, según muestran correos con Ehud Barak en las que se planifica una cena entre Epstein, Terje Rod Larsen, Ehud Barak, el presidente de Mongolia y el ministro de Asuntos Exteriores de Mongolia en el año 2015. Tras esa reunión y según el diario noruego Dagens Næringsliv, Rod Larsen se comprometió a pagarle a Epstein unos $100,000. Era de unos fondos que estaban destinados para la Junta Consultora de Mongolia, que aglutinaba expertos para aportar conocimientos en materia de economía y seguridad. Larry Summers, ex asesor de Obama y gran amigo de Epstein hasta la captura de Epstein en 2019, estuvo en esa junta consultora de Mongolia. En enero de 2014 tuvo la reunión inaugural de la junta. Presencialmente, en Davos, en el Foro Económico Mundial, estuvo el presidente de Mongolia, Zhagyagin Elbek-Dorj, su consejero de Seguridad Nacional, Enktufshin Tsangandari, Terje Rod Larsen y Larry Summers. Por teléfono estuvieron Kjell Bondevik, ex primer ministro de Noruega, Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia, Ehud Barak y Jeffrey Epstein. Entonces, como podrán ver, la ocupación, los cargos más comunes que habían allí era jefe de gobierno o jefe de Estado. Luego habían asesores de seguridad nacional, etc. En esa reunión, el cargo que tenía oficialmente Jeffrey Epstein era financista, financier. Entonces, al parecer, un financista tenía la potestad de codearse con ese nivel de personas. Para el 2017 habían tantos nexos que igual se decidió que lo más natural sería un acuerdo de seguridad. Allí se acuerda que se incorporará la tecnología avanzada en los sistemas de respuesta de Mongolia. También oficiales médicos de la Fuerza de Defensa de Israel son incorporados a ejercicios militares en conjunto
con las Fuerzas Armadas de Mongolia. Cuando se conoció todo lo que hacía Epstein, el think tank liderado por Rod Larsen pidió una auditoría y se pudo conocer que empresas relacionadas a Epstein donaron dinero entre 2010 y 2019, unos $650,000. Y solo en 2017 Epstein donó $375,000 a las arcas del International Peace Institute. Todo esto estuvo en marcha mientras, en paralelo, se llevaba a cabo un juicio por demanda contra Ghislaine Maxwell, mano derecha de Jeffrey Epstein y cómplice en el asunto del tráfico sexual. Y este juicio fue por una demanda presentada por una de las víctimas de ambos, llamada Virginia Giuffre, que este año murió. La causa oficial es por un suicidio, pero como vemos, en este caso pues hay muchas personas que se suicidan. Entonces quizás es por eso que durante la semana de la deposición de Maxwell, que también era hija de un agente notorio de la Mossad, Robert Maxwell, de repente pararon las comunicaciones entre Epstein y Barak a partir de ese 22 de abril del 2016. Todo esto se puede decir de Epstein, y eso que todavía no hemos llegado y no hemos indagado a sus orígenes, su ascenso, la consolidación de su fortuna. Es que eso sencillamente se comería todo el episodio. Todas estas cosas que hizo Jeffrey Epstein como persona integrante de una élite, no sé cómo decirlo, como entre político y financiera, pues bueno, no es el único pecado que ha cometido este grupo de personas en este siglo XXI. Por ejemplo, el fiasco de las armas de destrucción masiva de Irak, que bueno, hizo que Estados Unidos invadiera Irak y matara a más de 1 millón de personas. Las guerras constantes. Eso hace que haya este grupo de gente con mucho poder que esté siendo vista con mucha sospecha. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el caso de Epstein no es una historia individual. Es la grieta por donde se ve que el edificio entero estaba podrido. Una grieta que ilumina banqueros, filántropos, universidades, gobiernos y servicios de inteligencia conectados por los mismos hilos invisibles. ¿Quién sabe? A lo mejor era Jeffrey Epstein el que lo servía para conectarlos cuando en realidad no tendrían que estar conectados. Entonces, cuando la realidad actual y la historia reciente indica que un depredador sexual estuvo codeándose con las élites políticas y financieras del mundo, y que se han entorpecido enormemente los intentos de divulgar con mayor transparencia lo que hizo Epstein y con ayuda de quién, pues es normal que se empiece a cuestionar muchas de las cosas que damos por sentado hoy en día. En particular, creo que muchas personas se manifiestan abiertamente cada vez más en contra de las políticas intervencionistas del pasado y cuestionan las informaciones que suelen ir orientadas a intervenciones militares. No digo que lo que hizo Jeffrey Epstein cambie la ideología de las personas, pero es como si ahora muchas personas estuvieran menos y menos dispuestas a creer lo que dice un Estado, una autoridad, y mucho menos colaborar con el Estado para sospechar de él en estos momentos. Por ejemplo, si aplicamos esto a la política internacional, veamos un caso en concreto. La prestigiosa Asociación de Debates británica Oxford Union celebró uno de esos famosos debates con la cuestión más que provocadora de si ¿es Israel más peligroso para la paz en Oriente Medio que Irán? La respuesta fue afirmativa. Eso fue lo que al final se concluyó, pues ganó la parte que proponía esa cuestión. Y esto resalta un rechazo de la antigua ortodoxia, de que Irán es malo por naturaleza, Israel es bueno por naturaleza, y si tan solo Irán fuera más razonable, otra sería la situación. Oxford Union representa una especie de consenso liberal anglosajón. Y para que se acepte este tema de debate y la opción de Israel como riesgo para Medio Oriente salga ganadora en ese debate, es que se entienda que esto es algo que era impensable hace 10, 15 años.
Pero es que acumulamos demasiadas mentiras a lo largo del tiempo, demasiadas decepciones, promesas que se han roto. Y esas mentiras además han producido daños a la calidad de vida y en muertes de seres humanos, desde el tema de las armas de destrucción masiva que se saldó con la muerte de 1 millón de iraquíes en esa guerra, cientos de miles de muertos en Afganistán, en una guerra contra el Talibán, solo para que vuelva mejor y con mejor armamento, que es el que dejó allí Estados Unidos. Una crisis financiera que se saldó con el rescate de los bancos, pero no las personas. Y por supuesto, el presupuesto de defensa que no se toca. Siempre se puede pagar más para financiar las guerras. El estado de vigilancia que surgió a raíz del Patriot Act, que permite una serie de violaciones a la privacidad de las personas, es en realidad lo que nos lleva a este boom de herramientas cibernéticas para el espionaje. Y todo financiado y respaldado por lo que es supuestamente lo mejor de la sociedad. La élite en la que se codiaba Epstein, que luego hizo dinero a raíz del Patriot Act. Pero es que de verdad no hay que buscar conspiraciones tan siniestras y ocultas como las de Epstein. Hay casos en los que la corrupción se anuncia. Por ejemplo, Dick Cheney, el vicepresidente de George W. Bush. Por ejemplo, en la administración de su papá, de la administración de Bush papá, fue secretario de Defensa. Además tuvo roles en las administraciones de Nixon y Ford y fue congresista por Wyoming. Es decir, un político y un funcionario con una carrera sumamente amplia, como Ehud Barak, por ejemplo. En el año 1995 asume como CEO, como presidente ejecutivo, de la compañía armamentística Halliburton. Y viniendo de ser un secretario de defensa, uno ya puede imaginar que las puertas de las administraciones se abrieron de par en par para Halliburton. Cheney luego deja Halliburton para acompañar a George W. Bush, el hijo, en su campaña. Ahora, con tanto desembolso en campañas militares, menos mal para Halliburton que Cheney estuvo en la administración durante la cual ocurrió el 11 de septiembre. Por ejemplo, una subsidiaria de Halliburton, llamada Kellogg Brown y Root, recibió contratos bastante grandes en esa guerra de Irak, que poco tiene que ver con Afganistán, además. Esas puertas giratorias hacen difícil de determinar cuándo alguien como Cheney, o como Barak, trabaja en el sector privado y cuándo en el público. La agenda de Halliburton y Cheney estaban alineadas cuando él estaba como CEO de la empresa y luego cuando fue vicepresidente, pues pareciera que también había una alineación ideológica también. Otra gran mentira que creo yo que supone una ruptura con la... que hace que las personas consideren que sea bueno una ruptura con la vieja ortodoxia, son los Afghanistan Papers, que revelaron que los generales de Estados Unidos sabían que esa guerra en Afganistán era inganable. Ese fue un trabajo de investigación hecho por el Washington Post que les puedo dejar enlazado. Edward Snowden reveló el nivel de espionaje que estaban dispuestos a hacer gobiernos supuestamente democráticos y hasta dónde están capturados por un estado de vigilancia. El caso de Harvey Weinstein, que detonó el movimiento del Me Too, reveló en buena medida la hipocresía de las élites supuestamente liberales de Estados Unidos. La crisis del 2008 reveló quiénes tienen la prioridad a la hora de una catástrofe financiera y no son los ciudadanos de a pie. El caso de Epstein reveló lo que toleran y en muchos casos disfrutan las personas con mucho dinero que se creen por encima del bien y del mal. Y Julian Assange reveló crímenes cometidos por el ejército de Estados Unidos durante las guerras. Ahora, solo Assange y Snowden han tenido problemas con la justicia. Curiosidad, los dos que revelaron crímenes. Assange pasó mucho tiempo encerrado en la embajada de Ecuador y luego en una prisión británica, mientras que Snowden huyó a Rusia. Los Twitter files que divulgó Elon Musk, que debo decir que no es santo de mi devoción, bueno, con ellos se pudo conocer el entramado para censurar información que resultara incómoda con respecto al asunto COVID-19 y la guerra en Ucrania. Esto durante la administración de Biden. Todo esto indica
que lo que se busca es generar un consenso y controlar actitudes en la medida de lo posible. Entonces, tenemos un establishment completamente desprestigiado que en muchas ocasiones las personas ven con sospechas. Un establishment que sabemos con pruebas fehacientes que miente y censura. Sus mentiras han conducido a grandes hecatombes bélicos y financieros. Y nadie ha ido a la cárcel por esos crímenes. Eso tiene que quedar bastante claro. O sea, ni por el fiasco de las armas de destrucción masiva, ni por la crisis del 2008 que tendría que haberse saldado con algunas personas presas. Pues nadie pasó por la cárcel por esos crímenes. Solo Jeffrey Epstein, muy brevemente, en condiciones de, no sé, de un huésped de Estado. Y todo eso hace que nadie quiere saber de credenciales, de que se apele a una experticia. La gente quiere entender el trabajo que respalda, pues, una historia o una declaración, por ejemplo. Los procesos históricos pasan al ritmo que marca la historia, valga la redundancia. Entonces hoy pareciera que estamos en un momento de quiebre, porque lo que antes se tomaba por sentado, pues hoy muchas personas, por no decir una mayoría, pero al menos una pluralidad, lo descartan. Existe polarización social, descontento y sospecha hacia los distintos establishments que hay en el mundo. Son solo síntomas de una sociedad que parece haber notado que el contrato social bajo el que operaba era una promesa rota. Y estas cosas, pues mira, ya hemos visto varios síntomas. Por ejemplo, la elección de Donald Trump es uno de esos síntomas. Esto hay que tenerlo bastante claro. Donald Trump no es algo único en Estados Unidos. Es una especie de síntoma de una enfermedad subyacente de una serie de promesas que no han sido cumplidas. Se nos dice que los acuerdos llegan porque hay un consenso de personas racionales que llegan a un acuerdo y que entre dos estados los acuerdos siempre son en el interés democrático de sus naciones. Y la verdad es que era una persona como Jeffrey Epstein que en las sombras era quien actuaba para agilizar negocios y conectar a personas importantes. Que además, conector de personas y agilizador de negocios es lo más inocente que se puede decir en este caso. La teoría del chantaje y extorsión a personas que tiene grabadas en situaciones ilegales todavía persiste. Eso quizás hace que una agencia de inteligencia quiera asociarse con Epstein. Supuestamente era un acumulador de compromato. Y esto hace que lo dicho por Pam Bondi, la fiscal general, pues caiga un poco mal, pues, porque ella dice que todo el material que él tenía, sus casas estaban llenas de cámaras, pues que era descargado y no era hecho por él. Y entonces, con tanta cámara en su casa, bueno, se podría hacer un esfuerzo de censurar a las víctimas, o de por lo menos saber quién estuvo en su casa. Y ya está. Que no muestren crímenes, pues, pero saber quién estuvo en su casa. Epstein murió, pero el sistema y los intereses que permitieron que apareciera alguien como él y acumulara la riqueza y el poder como lo hizo, ese sistema sigue vivo. Y por eso estamos en este momento que intuyo será de quiebre y cambio. Entonces, ya que estamos en un momento de quiebre y de cambio, me gustaría hacer hincapié en un tema fundamental. En este asunto de la ruptura con la sabiduría convencional. Los avances en tecnología y comunicación ponen al alcance de las personas información y puntos de vista que antes no estaban disponibles. Por ejemplo, se inventa la imprenta y ahora las personas pueden leer la Biblia. Eso antes estaba reservado para una especie de grupo elitesco o de inteligencia de sacerdotes y teólogos. Es decir, los expertos en religión que dicen cómo es la moral cristiana y católica. Pero uno empieza a leer y podría empezar a ejercer cierta independencia de criterio. Lo mismo
está pasando con la irrupción de redes sociales y otros medios para distribuir información que tienen ahora, bueno, los medios de comunicación y los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las tertulias esas que uno ve en televisión en España, en Venezuela, en Estados Unidos. Debates en las que personas tienen apenas un minuto para intervenir y quedan un poco, bueno, todo eso queda un poco en el pasado. Que una televisión imponga el ritmo de consumo informativo a sus audiencias y a su vez los anunciantes le impongan a la televisión un ritmo basado en intercalar contenido y anuncios, lo que hace que los debates sean breves y los eslóganes más astutos se imponen ante un análisis reposado, pues ese mundo va quedando atrás. En contraste, los podcasts, ese aspecto lineal que puede imponer, qué sé yo, la realidad como la percibimos, no está apurada por nadie. El formato de podcast puede ser de 2 o 3 horas. También se ven streams, live streams, de 8 horas o más. Y entonces se ven debates en los que se exponen datos, hechos históricos, y en los que quedan expuestas muchas mentiras y justificación, y la justificación para mentirlas. Para decirlas, quiero decir. Y claro, también hay mucho de conspiranoico que usa el formato extendido para darles rienda suelta a su imaginación y atar cabos sueltos que no deberían estar atados. Eso es verdad, pero lo cierto es que aquí no vale el credencialismo. Hay que demostrar que el punto de vista es factual y luego el ciudadano de a pie debe tomarse decisiones pese a no ser un experto. Imagínense una persona que está enferma y va a un médico y le prescribe un tratamiento. La persona puede optar por ir por ese tratamiento que se lo está dando un experto o pedir una segunda opinión de otro experto con otro criterio. Pues un poco eso estamos viendo en el consenso político. Cada vez más personas quieren segundas y terceras opiniones porque ese consenso está en entredicho, viendo quién y cómo maneja los hilos del poder. Entonces, mientras algunos expertos hacen el equivalente de pedirle a la ciudadanía que no lea la Biblia pese al avance tecnológico que hay, es decir, que no escuchen las voces independientes en redes sociales, que se alejan del consenso político en entredicho, bueno, es que encima de eso, de esa lucha por, no sé, controlar una narrativa, el relato, lo que sé yo, hay otra nueva disrupción detrás de todo esto que está en marcha y que va más allá. Es la inteligencia artificial. Entonces, solamente imaginen un mundo con el liderazgo en las sombras de lo que yo ya he descrito, de los allegados a Epstein, aquellos que creen estar por encima del bien y del mal, liderando el desarrollo de la inteligencia artificial y llevándola no solo a que se entrene a sí misma a través de la interacción con los humanos, sino que pueda ser capaz de hacer sus propias investigaciones y experimentos y mejorar el propio modelo de inteligencia artificial y sacar nuevos modelos optimizados por la inteligencia artificial. De esto advierte una organización sin ánimos de lucro que se llama AI Futures, liderada por un filósofo que solía trabajar para OpenAI, la compañía que trajo ChatGPT o ChatGPT. AI Futures está dedicada a hacer investigaciones para lograr una inteligencia artificial más ética. Entonces, ya que hablamos de ética y de OpenAI, Larry Summers, que como recordamos era un buen amigo de Epstein, que tuvo que renunciar a la junta directiva de OpenAI tan solo en noviembre de 2025, luego que se revelara su correspondencia muy amistosa con Epstein. O sea, le pedía consejos románticos a Epstein, consejos de ligar con mujeres. Consejo para conseguir mujeres, ¿sí? Repito, esto solo ocurre, o sea, su renuncia, que se rompa su relación laboral con OpenAI, esto solo ocurre cuando se revela la relación, no cuando Epstein es capturado y se conocen todos sus crímenes. Es decir, cuando un amigo o colaborador de Epstein recibe la noticia de su captura y de los crímenes que hacía, lejos de colaborar y aportar más transparencia,
se guarda los secretos hasta que son revelados en esa trova de correos que acaba de revelar la facción demócrata de la Casa de Representantes a través del patrimonio de Jeffrey Epstein. Mientras nadie sepa para qué ayudar en la investigación. Entonces esto me lleva a los peligros de una inteligencia artificial que pertenece a corporaciones que buscan maximizar su rentabilidad y que no dé problemas de relaciones públicas. También me lleva a esa fundación que les he hablado, la de AI Futures, liderada por el filósofo Daniel Kokotalio, el ex OpenAI. Según Kokotalio y su equipo en el informe AI 2027, que voy a dejar enlazado, los peligros de una inteligencia artificial desalineada de objetivos humanos seguros y capaz de optimizarse constantemente, bueno, son peligros altísimos. En este momento estamos inmersos en una carrera por la inteligencia artificial generativa y los competidores son Estados Unidos y China. En una carrera que se percibe hay que ganar a como de lugar, no hay tiempo para ponderar en la ética la pérdida de trabajo masivo o sencillamente pensar en cómo se va a producir ese salto cuántico que podría ser aún más importante que la invención de la rueda, la agricultura o hacer fuego. ¿Qué significa que la inteligencia artificial esté desalineada, que el modelo esté desalineado? Bueno, que no siguen objetivos planteados por humanos porque esos objetivos son complejos, han sido complejizados porque están orientados a maximizar la rentabilidad. En vez de ser una inteligencia artificial comprometida con valores como la honestidad y la seguridad de los usuarios, sin perder el espíritu crítico ni esconder la realidad, se pasa a cosas como la rentabilidad económica, el atractivo para anunciantes o ganar el pulso geopolítico a China. Es decir, cosas que son por sí mismas muy complejas de entender. ¿Qué significa ganar el pulso geopolítico a China? ¿Qué significa que sea atractivo para anunciantes? ¿Cómo haces tú para balancear, captar audiencia, pero que además el mensaje sea seguro para el anunciante que se quiera anunciar? Que los objetivos sean claros y precisos hará que la alineación sea más fácil, o que la inteligencia artificial no cree objetivos instrumentales peligrosos para llegar a ese fin último que se le plantea. Cuando la inteligencia artificial está guiada por objetivos en un plan de negocio, allí es cuando se pueden ver cosas muy peligrosas. Se entiende que el plan de negocio es para operar en entornos complejos, entre otras cosas. Los objetivos de la inteligencia artificial deben ser planteados de forma más sencilla. Y ahora, vuelvo al tema del inicio. Jeffrey Epstein y su red de contactos fueron cruciales para desarrollar el aparato de vigilancia global que muy probablemente ya incluye capacidades de inteligencia artificial. Peter Thiel, gran contratista de software de vigilancia a través de su empresa Palantir, tuvo a su vez un fondo de inversión llamado Valar. Jeffrey Epstein invirtió en ese fondo $40 millones a través de 2 fondos que pertenecen a Valar, y de acuerdo al New York Times ya esa inversión está valorada en $170 millones. Recordemos entonces que Peter Thiel está totalmente inmerso en la industria de la cibervigilancia y seguridad, que tenía nexos con Epstein, al igual que Ehud Barak, que es otro peso pesado de esa industria, además de ser político, ex jefe de Estado, ex jefe de gobierno. Otro miembro de la junta directiva de OpenAI como Larry Summers, comunicaciones muy fluidas con Jeffrey Epstein. Catherine Ruemmler, consejera en la Casa Blanca de Obama y hoy jefa del departamento legal de Goldman Sachs, estuvo en una reunión presente entre Epstein y Peter Thiel. Ok, ¿qué quiero decir al traer toda esta evidencia circunstancial? Hay que decir, todo este cúmulo de personajes. Que los objetivos y la alineación o no de la inteligencia artificial pareciera que van a depender de unas personas de una moralidad dudosa, que han demostrado ser capaces de hacer la vista gorda con comportamientos sumamente espantosos, deleznables, o sea, lo peor que puede ofrecer la humanidad. Y Peter Thiel ya en un congreso o conferencia dejó ver su desdén por la democracia porque la ciudadanía no aceptaría las políticas que él sí quiere ver. ¿No me creen? Escuchen este audio del propio Peter Thiel en esa conferencia llamada Liberautopia.
Valley. I ended up being the co-founder of a company called PayPal, where, and the initial founding vision was that we were going to use technology to change the whole world and basically overturn the monetary system of the world. And we can debate on how much it succeeded or how little it succeeded. And there were parts of it that I think have worked and parts of it where the jury is still out. But the basic idea was that we could never win an election on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through a technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. And there are a number of different technologies we can outline, but the task in this world where politics has become... Para el que no entienda lo que dijo allí Peter Thiel, bueno, él reseña un poco cómo fundó PayPal y que el objetivo en aquel momento era cambiar el mundo a través de la tecnología, o sea, poner patas arriba el sistema monetario internacional. Y luego él dice, bueno, lo logramos, sí, no, sabes, el jurado todavía está deliberando. Pero entonces él dice, lo que pasa es que en una democracia no podemos implementar las ideas que nos gustan porque estamos en una minoría. Y que la tecnología permitiría a ellos hacer esos cambios radicales básicamente de facto. Entonces, que la tecnología es una alternativa a la política, a la deliberación, que sencillamente puedes, sí, cambiar las cosas imponiendo. Y eso está dicho por alguien que es un contratista muy importante del estado de vigilancia en Estados Unidos y también a nivel global. Y entonces ya ahí estamos demostrando que su interés no es la democracia, que no le gusta la democracia y es una persona que va a ser un peso pesado, va a estar en la mesa a la hora de diseñar los objetivos de la inteligencia artificial. Cuidado con Peter Thiel. Entonces, en este aspecto, pues porque ya es un tema que tiene que generar ciertas alarmas al ver cómo son las élites que van a desarrollar una tecnología y van a tener mano en una tecnología y que luego van a ser propietarios de todas estas cosas, de la inteligencia artificial. Y repito, volviendo al segundo bloque, estamos en un momento de rupturas con la sabiduría convencional, que al parecer se reconfigura un viejo orden y ese cambio no necesariamente será para bien. Este episodio lo voy a terminar argumentando un poco desde el punto de vista de un venezolano y el por qué me siento tan alarmado por el caso de Epstein. Estados Unidos, creo que ya he podido demostrar que no es el adalid de la moralidad y la buena gobernanza que muchos venezolanos de oposición queremos que sea. Visto esto del caso de Epstein, visto el caso de los Afghanistan Papers, visto el fiasco de las armas de destrucción masiva, muchas cosas. O sea, entonces, al parecer las instituciones de Estados Unidos tenían una forma, sobre todo las agencias de inteligencia o partes del gobierno, no sé, tenían una forma de beneficiarse de los crímenes de Epstein. Y el corolario de todo esto es que si evaluamos un sistema de gobierno de acuerdo a sus resultados, no con lo que dice ser, entonces el gobierno de Estados Unidos junto con otros estados cómplices son traficantes de personas con fines sexuales. Y esto lo digo no solo por el beneficio recibido en material comprometedor, es decir, el compromat, sino además en el hecho de que es sumamente difícil liberar toda la información del caso porque hay un alegato de supuesta seguridad nacional. ¿Por qué la seguridad nacional entonces va a interferir con la transparencia si no es porque están protegiendo un esquema así? Pregunto.
se puede suprimir los nombres de las víctimas perfectamente, y aún así, seguimos sin una investigación más ambiciosa sobre su red de contactos. Entonces, ¿es el país que debe decirle a los venezolanos cómo debe ser su transición democrática, incluso con una intervención militar que se ve venir? O sea, ya hoy pareciera que va a haber una intervención militar de algún tipo. Y entonces yo creo que se deben hacer estas preguntas. Porque sí, efectivamente Maduro y el chavismo ha llegado a un punto de corrupción y podredumbre que hace necesaria su salida, pero es que no sabemos a qué nos estamos entregando y Maduro y el chavismo no son las únicas personas malas que hay en el mundo. Por favor, o sea, quiero decir que miren todas las guerras que hay en el mundo ahora. ¿Queremos ser otra? Bueno, en otro orden de ideas y para elaborar un poco mejor en todo esto, creo que Sharon Waxman, periodista que solía cubrir Hollywood y el entretenimiento en el New York Times y que ahora tiene su propio medio de comunicación llamado The Wrap, bueno, hace poco describió el caso de una forma contundente para que se entienda. Ella dice en un artículo que los periodistas como ella intentan explicarle a familiares y votantes alejados de centros de poder que sus teorías de conspiraciones no son reales, que el mundo funciona de otra forma. Y sin embargo, los emails de Jeffrey Epstein revelan que hay un código de amistad y camaradería que se mantiene en las élites sin importar los crímenes que alguno haya cometido. Por eso es importante el caso de Epstein. Y quiero que se entienda bastante bien esto. Ahora sí ha llegado el momento de despedirme. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Por favor, si pueden apoyar con un like, compartiendo este podcast o dando un rating de 5 estrellas, si es que me escuchas en una plataforma de audio, eso ayudaría muchísimo a este espacio. Como siempre, les dejo referencias para que puedan verificar toda la información que les he dado. También les dejo algunos enlaces para que se suscriban a mi newsletter y hagan alguna contribución económica, si así lo quisieran hacer. Se los agradeceré bastante. Y ahora sí, hasta la siguiente, sean felices y nos seguimos escuchando. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.